Hola, buenos días. Mi nombre es Carla. Soy parte del colectivo Actúa. Esta mañana nos estamos reuniendo por motivo del evento El paradigma de la evaluación desde la sociedad civil, del fortalecimiento de las capacidades a la incidencia en la política pública. Agradezco a todos ustedes que hayan tomado el tiempo de unirse a esta mesa. Les comento aspectos generales. Espero que en la parte del chat de la plataforma puedan ir agregando su nombre completo y un correo electrónico al cual nos podamos comunicar con ustedes para hacerles entrega de la constancia de participación en este evento. Este evento lo organiza el colectivo Actúa y en colaboración con BIOS Participación Política y Desarrollo. Este es el segundo año que organizamos un evento así. El año pasado también organizamos un evento para la Semana de la Evaluación. En esta ocasión abordaremos el tema de la evaluación desde tres perspectivas. La primera, que la abordará Sandy Martínez, que pertenece al colectivo Actúa, es acerca de la transmisión de capacidades básicas para las personas que realizan evaluación. La segunda parte que abordará Texo es la parte del fortalecimiento de las políticas públicas desde una perspectiva de evaluación. Y la tercera parte que abordará Alfredo Méndez, miembro de BIOS Participación Política y Desarrollo, es el tema de la evaluación y la incidencia en políticas públicas desde sociedad civil. Entonces, sin más preámbulo, agradezco su participación y le doy la palabra a Sandy Martínez de Colectivo Actúa. Buenos días a todos. Como ya mencionó Carla, es la segunda ocasión en la que formamos parte de la Semana de Evaluación y pues estamos muy emocionados de formar parte de este evento tan grande. Mi nombre es Sandy Martínez Pérez, como ya mencionó Carla, formo parte de Actúa Colectivo. Somos una cooperativa que estamos enfocados sobre todo a la profesionalización de agentes de cambio enfocados a los proyectos sociales. Incluso también podemos incluir otro tipo de proyectos, pero en esta ocasión, en la presentación, nos enfocamos en proyectos sociales. El tema que voy a hablar a continuación es la transferencia de capacidades para la evaluación de proyectos sociales. Para esto, me gustaría empezar con una pequeña reflexión sobre la palabra evaluación. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, como desde que somos estudiantes, la palabra evaluación normalmente se ve como algo que nos conflictúa, porque la relacionamos inmediatamente con exámenes que no reflejan necesariamente nuestro desempeño en otras áreas. Solo nos dicen bien, mal y ya. En ocasiones hay exámenes más completos, pero generalmente así es como lo vemos. De esta forma, vamos creciendo y tomamos la evaluación como un mal necesario para pasar al siguiente nivel, en lugar de ver en ella la posibilidad de mejorar en nuestro aprendizaje. Primero como estudiantes, claro, y posteriormente como trabajadores o como en otros ámbitos de nuestra vida. Es por esto que cuando pasamos de ser los evaluados a ser los evaluadores, en ocasiones nos limitamos a decir, a calificar esto está bien, eso está mal, a simplemente poner palomitas o taches, en lugar de hacerlo de una forma más profunda que nos permite identificar más áreas de oportunidad. Es debido a esto que en Actúa Colectivo, desde nuestra experiencia personal, desde los proyectos sociales y como en el tema que nos enfoca hoy, que es en evaluaciones, buscamos que nuestras capacitaciones y todos nuestros servicios incluyan elementos de evaluación, de tal forma que esta beneficia a quienes son evaluados, entendiendo a esta como necesaria para la identificación de buenas prácticas, así como de áreas de mejora que puedan potencializarse o corregirse según sea el caso, de forma que su labor y por lo tanto sus resultados sean mejores. En ese sentido, en Actúa Colectivo, nos esforzamos por transferir capacidades a los agentes de cambio interesados en los proyectos sociales con la finalidad de que sus proyectos tengan éxito. ¿Por qué decidimos dedicarnos a esto? Porque en nuestra experiencia hemos detectado que muchas veces los proyectos sociales tienen deficiencias que limitan su impacto, no porque los gestores de los proyectos sociales no sean expertos en la temática que manejan. Uno puede ser experto, no sé, si el proyecto se enfoca en huertos urbanos, puede ser experto en todo lo que implica desarrollar esto. Sin embargo, no se cuenta con los conocimientos suficientes sobre qué implica un proyecto social, desde todo el ciclo de
desde su diseño hasta su evaluación, que puede sonar fácil en un primer momento. Dices, yo quiero hacer mi proyecto de esto, yo soy experto, puede sonar muy fácil. Sin embargo, si partimos desde que no se cuenta con una definición tal cual de qué es un proyecto social ya establecida, pues ya la implementación se complica. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor, Carla? La que sigue, por favor. Entonces, entendiendo, como les menciono, bueno, partiendo de esta problemática de que no se tiene una definición establecida de un proyecto social, de una manera muy simple podemos decir que un proyecto social es una iniciativa o una idea innovadora cuyas acciones estructuradas metodológicamente orientadas a la solución o mitigación de un problema social. De ahí entonces que cualquier acción estructurada en aras de resolver un problema social puede ser considerado como un proyecto social, tales como las acciones realizadas por colectivos, asociaciones civiles, cooperativas, incluso desde empresas, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad social, puede ser considerado, o más bien es un proyecto social. Precisamente debido a que un proyecto social tiene como fin último el beneficio de un grupo específico de personas o la solución de un problema social, es que la evaluación cobra especial relevancia. Pues como mencioné anteriormente, esta permite identificar las buenas prácticas para que éstas se mantengan y las áreas de oportunidad que es necesario modificar. Cabe señalar que la evaluación no se hace de la nada. Muchas veces se piensa que la evaluación es la parte última de un proyecto y es lo último que se piensa. Sin embargo, desde que se hace el diseño se tiene que ir pensando en la evaluación. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el proyecto se van a ir recopilando elementos e información que van a ser importantes para la evaluación. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, perdón. Entonces, como se puede ver en la diapositiva, el ciclo del proyecto es circular, no es algo lineal, en donde se empiece con una etapa y se avanza a las demás sin regresar a las otras. Por eso, desde el actual colectivo, cuando nos enfocamos en nuestras transferencias de capacidades a agentes de cambio, lo que se busca es que cada etapa se vea de una forma integrada. Si bien, bueno, por eso se ofrece un paquete de capacitaciones donde se da cada una de las etapas sin descuidar las demás. Donde desde la identificación del problema ya estamos pensando en qué se va a hacer para que al momento de la planificación no se deje de lado todo lo demás. Es por esto que es muy importante tomar en cuenta las diferentes metodologías que se pueden utilizar para el ciclo del proyecto. Hay muchas metodologías. Está la propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, el marco lógico, la teoría de cambio, cadena de valor. Incluso se encuentran con metodologías propuestas desde como el sistema de evaluación de desempeño o las mismas que están propuestas por los términos de referencia del Coneval, cuyos elementos, algunos no todos, por su característica que está enfocada a política pública, se puede dirigir hacia proyectos sociales, sobre todo en aspectos como el diseño. De esta forma, actúan las capacitaciones que busca hacer, como ya mencioné, es que sean integrales, vean todo el ciclo del proyecto y además se haga con un elemento muy importante que es un seguimiento personalizado a cada uno de los gestores que forman parte del proyecto. Esto se debe a que normalmente las evaluaciones, el ciclo del proyecto y las capacitaciones que están orientadas a esto no siempre dan una asesoría o un acompañamiento a un proyecto en particular. Es decir, se dan los conocimientos, a veces también se hacen teóricos y prácticos, sin embargo no se cuenta con las herramientas especializadas al proyecto que uno está implementando, porque no siempre van a ser las mismas.
Y a partir de este acompañamiento personalizado, gracias a que Actúa Colectivo cuenta con diferentes especialistas en cada una de las etapas, se puede tener la certeza de que se va a implementar en tu proyecto en particular. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí está, en esta diapositiva se puede ver la importancia de la transferencia de capacidades, en el caso de Actúa Colectivo es a partir de cursos, talleres y asesorías, donde se fomenta la cultura de formación continua, que es un elemento importantísimo para el caso de los proyectos sociales, porque aunque uno pueda pensar que es especialista en su tema, siempre hay cosas nuevas que aprender, y en el caso de los proyectos sociales, siempre es importante conocer cada una de las etapas del ciclo del proyecto que te permitan implementar un proyecto y tener los resultados esperados. Como ya mencioné, estas transferencias de capacidades se hacen a partir de ciertas metodologías que se hacen en un lenguaje accesible para todos, porque hay que tomar en cuenta que quien hace un proyecto social no necesariamente está especializado en esto y no necesariamente tiene conocimientos previos sobre un proyecto social que pueden derivarse de la licenciatura, por ejemplo, o de alguna carrera técnica. Y pues bueno, los agentes de cambio, entonces, a partir de esta transferencia de capacidades tendrían la profesionalización necesaria para que sus proyectos sean exitosos. La siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, la evaluación es algo que se tiene que ir tomando en cuenta desde el principio del proyecto. Es importante mencionar que hay diferentes tipos de evaluación que, dependiendo de las características del proyecto, pueden ser la que se lleve a cabo. Por ejemplo, tenemos la evaluación de diseño, que normalmente está enfocada hacia proyectos que son de creación reciente, con la finalidad de identificar si el diseño del proyecto está respondiendo a la problemática social. La evaluación de procesos, por ejemplo, es otro tipo, donde se busca mejorar la gestión a partir de los procesos operativos. Por otro lado, se encuentra la evaluación costo-beneficio, que si bien suele ser para proyectos de corte económico, también se puede implementar en proyectos sociales para identificar la eficiencia del proyecto. La evaluación de resultados, esta permite examinar los resultados del proyecto respecto a la problemática que se quería atender, pero está enfocado a los resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque después tenemos la evaluación de impacto. Esta es muy parecida a la evaluación de resultados, sin embargo, se hace con la finalidad de identificar cambios a mediano y largo plazo que pudo haberse generado la implementación del proyecto en una población determinada. Para concluir, porque creo que ya me queda poco tiempo, me gustaría hacer énfasis en dos cuestiones. Primero, que es algo muy importante, siempre tener la cultura de formación continua, fomentarla entre nosotros y entre nuestros conocidos, dado que a partir de esto podemos abrir nuestro panorama a nuevos temas, y no solo eso, también actualizarnos en el que ya conocemos. En el caso de los proyectos sociales es necesario esta cultura de formación continua, porque es algo muy práctico. Entonces, una vez que necesitamos ir implementando nuestro proyecto, pues es necesario que recordemos también la teoría y todas las herramientas que se necesitan para la implementación de los proyectos derivadas de las metodologías que ya mencioné. Segunda cuestión, la transferencia de capacidades entonces cobra una relevancia importante para la evaluación, porque los proyectos sociales, si no se evalúan, no se puede tener una forma de medir o de conocer si los resultados que se están teniendo realmente son los esperados o si se podrían tener incluso mayores resultados. Entonces, por eso en Actúa Colectivo buscamos que la transferencia de capacidades sea lo más accesible que se pueda con cualquier tipo de persona interesada en proyectos, y sobre todo con este elemento importantísimo que es
la asesoría acompañada, bueno, el acompañamiento personalizado, para que estos conocimientos no se queden solo en la teoría, o no se quede solo en saber cómo se va a hacer, sino también sepas cómo implementarlo desde tu propio proyecto. Sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elvia, por compartirnos la visión de la evaluación desde la parte de la capacitación, que es el tema que aborda Actúa en esta ocasión. Les recuerdo que conforme vayan llegando es importante que en la caja de chat nos puedan apoyar con su nombre completo y un correo electrónico para poder generar las instancias de participación. También alguna duda que vaya surgiendo, alguna pregunta que quisieran que contestaran nuestros ponentes, también la pueden ir poniendo en esta cajita de chat y después habrá un momento para que vayamos dándole respuesta a todas sus dudas e inquietudes. Bueno, a continuación va a hablar Alfredo Méndez. Él es integrante de BIOS Participación Política y Desarrollo. Ellos traen el tema de incidencia en política pública desde la parte de la sociedad civil. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Alfredo. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. También gracias a CLIR por armar toda esta semana tan interesante que ya desde hace unos años atrás se ha venido trabajando, y en especial BIOS también, que tiene un par de años colaborando en esta semana. Esta vez les voy a hablar específicamente sobre el paradigma de la evaluación o metodologías de la evaluación aplicadas a sociedad civil, pensando en procesos de incidencia en política pública. Nosotros durante los últimos 2 años hemos trabajado sobre todos estos temas, tratando de fortalecer a sociedad civil para que pueda tener mecanismos de colaboración con gobiernos locales, sobre todo. Yo soy director de proyectos en la organización, entonces desde la dirección lo que intentamos hacer es brindar espacios, 1, 2, metodologías, para que puedan encontrar un lenguaje en común con gobierno. ¿Por qué? A través de la lógica que ya más o menos vislumbró Cindy, el sistema de evaluación de desempeño y la planeación basada, el PBR, se tiene un lenguaje muy técnico a la hora de tratar de implementar lo que los gobiernos deben de implementar a través de programas presupuestales o política pública más general. Para nosotros como sociedad civil frecuentemente es un lenguaje poco asequible, es muy lejano. No necesariamente entendemos referencias tan técnicas. Y si nosotros como sociedad civil organizada, que tenemos cierta cercanía con contenidos técnicos, a veces tenemos complicaciones, para la parte de sociedad civil que no está organizada es muchísimo más complicado. De ahí que entendamos esta necesidad de hacer efectivo el derecho a la transparencia y al acceso a la información. Una cosa es tener repositorios enormes, como por ejemplo la plataforma de transparencia, donde se puede tener gran parte de la información necesaria para hacer análisis sobre la actividad de los gobiernos, y otra cosa es poder entender esa información. Esta brecha técnica es la que queremos solventar desde BIOS. Carla, no sé si estás dictando la presentación. Si no, si quieres yo la presento, no hay problema. Listo, ya está preguntando. Muchas gracias. Bueno, como les decía, nosotros de dónde partimos. De ciertas bases analíticas. Primero que nada, BIOS es parte del núcleo de organizaciones de la sociedad civil para el gobierno abierto. Es una alianza nacional que se hace por diversas organizaciones, en donde estamos impulsando programas con el gobierno federal, sobre todo, para que podamos tener espacios de diálogo y posterior incidencia en los programas presupuestales que se están implementando. Nosotros específicamente somos parte de la mesa de empleo, pero este paradigma en general de gobierno abierto es el que nos permite tener elementos analíticos para justamente tener espacios o buscar mesas de colaboración, no solo con gobierno federal, una mesa de empleo donde estamos, sino por nuestra propia cuenta, tratar de colaborar con gobiernos locales para abrir justamente espacios de participación hacia sociedad civil.
El modelo de gestión para resultados, que es lo que les platicaba hace rato, es una cuestión un poco técnica, pero en general desde la administración pública lo que se busca es transitar desde una lógica de procesos o procedimientos a una lógica de resultados. Es decir, que no se midan las acciones de gobierno por qué tan, en términos como muy tamplones y hasta simplistas, por el uso del recurso, por la capacidad procedimental que tiene, sino por los resultados tangibles orientados hacia la solución de un problema público. Eso es lo vital, que la acción del gobierno esté enfocada a solucionar un problema público. Y en función de eso se plantean todas unas medidas amplias de mediciones. Los ODS, como ya sabemos, los ODS, la Agenda 2030, es un marco referencial para cualquier acción global desde el entorno local. Aquí el problema siempre ha sido cómo implementar esos ODS. Entonces, desde BIOS, por lo menos, tomamos 2 de estos objetivos de desarrollo sostenible. Les voy a explicar un poco más adelante por qué tomamos el de medio ambiente, y en general tomamos el de alianzas institucionales o el de trabajo interinstitucional, justamente pensando que la solución de problemas públicos, al ser multidimensional, multicausal, necesita de todos los actores y su participación. Hay normatividades en torno a transparencia y rendición de cuentas en el país, eso es un hecho. Muchas veces se piensa que la solución para hacer efectivos estos derechos es legislar más sobre el tema, y no necesariamente. Hay legislaciones a nivel federal, estatal y municipal ya bastante depuradas. En algunos casos todavía necesita depurarse más, evidentemente. El problema es cómo transitar de la legislación hacia la implementación. De ahí nosotros veamos 3 puntos de quiebre en cuanto al derecho al acceso a la información. La suficiencia y pertinencia de la información. No toda la información que es pública por ley es suficiente para entender la acción de los gobiernos, ni es pertinente para entenderla. La publicidad y uso de repositorios de información. Esto quiere decir, los repositorios de esta información no son del todo amables para los usuarios, y la publicidad que tienen sobre ellos tampoco es la más amplia para que ni la más amena para que todo el público interesado pueda utilizarla. Y por último, la capacidad analítica para interpretar los datos. Lo que les decía antes, ¿no? Se puede tener una base enorme de la acción de gobierno, de todos los resultados de un programa presupuestal, pero si no hay una capacidad para interpretarlos, no sirve de nada, no se hace efectivo el derecho al acceso a la información. Y por último, el ascenso de sociedad civil como un componente dentro de la acción de gobierno, esto en el marco de gobernanza. Por legislación, por tradición democrática, hoy día ya es difícil de pensar un gobierno, aún en el entorno local, o bueno, pero no debería suceder, que esté cerrado a la participación de sociedad civil a través de diversos mecanismos. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Nosotros realizamos un proyecto que se llama Desempeño Transparente en el municipio de Cozumel, donde implementamos todo esto que les estoy comentando. El contexto en general de Cozumel es una isla ubicada en el Caribe mexicano, es un municipio peculiar porque por su cuestión insularidad está enfocada, su actividad económica es el turismo, el medio ambiente es básicamente lo que atrae al turismo, tiene un arrecife de coral, el segundo más grande del mundo, que recorre es el arrecife mesoamericano. Y es un municipio con una clase media bastante amplia. ¿Qué pasa? Hace 2 años hay un cambio de gobierno. Un gobierno que era emanado básicamente de sociedad civil, sobre todo de la cuestión empresarial, deja su lugar a un nuevo gobierno que viene de la priista, que es el gobierno que tradicionalmente suele estar en el estado de Quintana Roo, sobre todo. Y en este cambio, también sucede inmediatamente que la población o algún sector de sociedad civil empieza a notar algunos elementos de gastos onerosos. Por ejemplo, la fotografía del presidente municipal, que parecía un gasto desproporcionado, comparado con los problemas medioambientales. Siendo que la isla vive básicamente del turismo y el turismo se afianza en la cuestión medioambiental, este tipo de gastos onerosos empiezan a ser muy criticados, sobre todo porque no se está atendiendo algunos problemas medioambientales que sociedad civil consideraba pertinentes. ¿Qué es lo que realizamos nosotros en ese entorno? Entonces, fue realizar una alianza entre 3 organizaciones que nos apoyaron. Global Integrity, una organización internacional de Estados Unidos, que fue nuestro donante, el financiador del proyecto, GESOC, que es una organización nacional referente en todo lo que tiene que ver con temas de indicadores, evaluación, medición de desempeño gubernamental, etcétera. Y Caregua, que es una organización local de Chihuahua, que ya había implementado un proyecto bastante interesante que ahorita les voy a platicar de rápido. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor, Carla?
Entonces, ¿qué es lo que realizamos en Cozumel? Básicamente dos monitores, un monitor de desempeño y un monitor de gasto. Estos son elementos un poco técnicos, considerando que ustedes es probable que puedan tener estas referencias como de back para poder entablar el diálogo. Sin embargo, la intención de todo esto que les voy a explicar fue traducido en estas dos plataformas con elementos muy amenos para la población de Cozumel. Básicamente, el monitor de desempeño es una plataforma que intenta responder tres preguntas. ¿Cuál es el plan de mi gobierno? ¿En qué gasto el dinero en mi gobierno? Y los resultados medibles de mi gobierno. ¿Qué es lo que se hizo? Un análisis por parte del equipo de la organización para responder cuál es el tema del gobierno. Revisamos la normatividad vigente en torno al medio ambiente, pero nos centramos en el tema medioambiental debido a la importancia de la isla. Los diagnósticos de estudios medioambientales que se habían hecho en la isla para hacer política pública en este tema. La estructura programática presupuestal, es decir, si tenían de problemas, árbol objetivo, contexto morfológico, los indicadores estaban bien hechos para poder entender cómo estaban esquematizando la acción del gobierno y los instrumentos de planeación. Con estas tres variables, nosotros las analizamos, creamos un continuo de 1 a 10 para decir, primero que nada, explicar, este es el plan de tu gobierno en términos muy simples para la gente de Cozumel. Esto es lo que está planeando tu gobierno para solucionar los problemas medioambientales que tiene tu isla. Así. Y segundo, hacíamos una escala y les decíamos, del 1 a 10, esta es la calificación que nosotros les damos en función de los términos técnicos, que también está construida esta solución del gobierno. El segundo es en qué gasta mi dinero el gobierno. Con esto que se revisó, la cuenta pública, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, las condonaciones a los contribuyentes que se hacían por parte del gobierno municipal, la deuda pública y las adquisiciones. Con eso entonces lo mismo, explicamos de manera muy puntual, ¿en qué gasta el dinero tu gobierno? Bueno, en estos rubros, hay tantos rubros, tanto dinero se gasta en cada uno, para que el público pudiera hacer una comparación si les parecía pertinente lo que se gastaba en cada uno de ellos. Y por último, resultados medibles. Lo que se hizo ahí fue revisar las fichas de reporte trimestral de avance de metas y objetivos, que es un elemento técnico que todos los gobiernos tienen que estar transparentando, y las auditorías y evaluaciones en materia medioambiental. Y lo que le dijimos, bueno, lo que expusimos en la plataforma a la población de Cozumel es, estos son los resultados que tu gobierno da en materia medioambiental, así los reporta ante las distintas instancias que tiene que reportarlo, y esto es lo que dicen las auditorías y las evaluaciones respecto al medio ambiente en tu municipio. Ese fue el monitor nuestro, enteramente hecho por BIOS. El monitor de gasto, que es el segundo monitor que implementamos en Cozumel, se logró gracias a la alianza con Caregua. Caregua es una organización de Chihuahua que tiene trabajo sobre todo en cuestión de presupuesto. Ellos lo que hacen allá es verificar el gasto público del municipio de Chihuahua. Hoy día ya crecieron más, ya están pensando en otros estados implementar este monitor. Nosotros fuimos la primera organización que implementó su monitor fuera de Chihuahua. ¿Qué hace este monitor? Básicamente es esquematizar de forma muy amena también para el público cuáles son los montos que el gobierno está utilizando para contratar lo que tenga que contratar, cuáles son los contratos, si están fichados, quiénes son las personas que están, o las persona física o persona moral a la que se le está asignando o se le está proponiendo un concurso o se le está licitando cualquier contrato del municipio. Una relación de las adquisiciones por trimestre, es decir, este trimestre se gastó tanto, este trimestre se gastó más o menos, un índice de riesgo de corrupción que tiene la misma plataforma, considerando todas estas variables, sobre si por ejemplo, considerando si los contratos no están fichados cronológicamente, de uno a más, por ejemplo, si tienen las firmas, los contratos, si se hizo adjudicación directa cuando por ley se tenía que hacer licitación, etcétera, ¿no? Y una comparación con monitores, que es el siguiente paso que estamos trabajando, bueno, que está trabajando Caregua y que nosotros vamos a implementar próximamente. Comparar el monitor de Chihuahua con el de Cozumel, por ejemplo, para ver cuál es la relación que guardan estos dos municipios en el ejercicio de gasto. Empezar a encontrar como puntos de confluencia de buenas prácticas que están llevando los gobiernos locales, pero también de riesgos de corrupción. ¿Dónde es más común encontrar estos riesgos? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, estas son dos fotos de los monitores que tenemos. Ustedes los pueden encontrar googleando, o si no, también les dejo aquí las páginas posteriormente. Es el monitor de desempeño transparente de Cozumel y el monitor de gasto de Cozumel. Nosotros, para hacer estos monitores, no tienen funcionalidad por sí misma.
Lo que hacen muchas organizaciones de la sociedad civil es crear este tipo de plataformas que suelen ser muy ricas, pero no necesariamente tienen utilidad porque no son usadas. Lo que nosotros hicimos en Cozumel entonces fue un proceso de fortalecimiento. Por eso la lógica de esta mesa. Aquí es donde nos podemos hilar con el trabajo de Actúa, por ejemplo. Instaurar capacidades de la sociedad civil es súper importante para poder transitar hacia la vigilancia del gobierno. En este caso en Cozumel, en estas fotos son en un aula de la Universidad de Quintana Roo. Lo que hicimos fue dar dos series de talleres donde le explicamos a la gente estos elementos mínimos, como qué es gasto, a qué nos referimos con gasto público, en qué ampara tu derecho a la transparencia, a qué nos referimos con política pública, qué es un programa presupuestal, cómo lo puedes encontrar en la página de tu gobierno. Elementos mínimos para que por ellos mismos pudieran darle seguimiento a la política pública de su municipio. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Nosotros para todo esto evidentemente partimos de una línea base, que es un documento de investigación. Primero, para poder hacer todo esto teníamos que saber qué era Cozumel. Entonces, eso es una foto del equipo de trabajo con el que realizamos esta investigación para saber cuáles eran las condiciones físicas, socioeconómicas, cuál era la política pública antes de que nosotros empezáramos a implementar el proyecto en Cozumel y en función de eso tener un punto de partida. Y bueno, la otra foto es la firma del convenio que tuvimos con Caregua para implementar este monitor y tener comunicación consecuente sobre el avance del mismo, ¿no? La siguiente, por favor. Carla, por favor, gracias. Ahora, en cuanto a hallazgos, ¿qué es lo que encontramos a manera muy general? No hay diagnósticos relevantes para poder implementar la política, para poder diseñar la política medioambiental de Cozumel. La suposición es que un gobierno basado en resultados debe de tener diagnósticos emanados de academia o hechos por ellos mismos para poder decir estos son los problemas y esta es la política pública que los soluciona. En Cozumel, en materia de medio ambiente, no encontramos diagnósticos relevantes para poder decir que sí está pasando esto. No hay elementos suficientes de marco lógico. Por ley, el marco lógico es la metodología que debe de guiar la hechura de los programas presupuestales. Bueno, pues no se tenía Cozumel. El presupuesto había crecido un 11% en el año el año pasado que hicimos este análisis, cuando hace 2 años había crecido el 20%. Aquí la pregunta sería, ¿por qué? Entonces, esto detonó una nueva investigación. La recaudación aumentó 40% el ejercicio fiscal pasado al año que nosotros analizamos, el pasado, es decir, incrementó el 40%. La pregunta también tendría que ser ¿por qué? Habría que ver cuáles fueron esas buenas prácticas para poder replicarlas en un nuevo ejercicio de gobierno. La condonación de este ejercicio fiscal asciende al 7% del presupuesto anual del gobierno. Esto es muy fuerte, visto desde la óptica del siguiente punto. Cozumel es el municipio con mayor deuda per cápita del país. Cada vez que nace un cozumeleño, además de la deuda pública a nivel nacional que adquiere, tiene una deuda local. Y eso lo hace ser el municipio más endeudado per cápita de todo el país. Si a esto le agregamos que el 7%, las condonaciones del municipio a personas físicas y morales ascienden al 7% del presupuesto anual del gobierno, entramos en una contradicción. ¿Por qué es un municipio tan endeudado pero condona tantos impuestos? Esto también detona otra línea de trabajo. ¿A quién se están condonando impuestos? Los indicadores solo reportan resultados de gestión. Metodológicamente, supongo que saben que hay indicadores de gestión e indicadores de resultados. La intención es que los programas a nivel de fin y de propósito tengan indicadores estratégicos, o de resultados, y no los tienen. Aún a nivel de fin tienen solamente indicadores de gestión. No hay auditorías ni evaluaciones relativas a medio ambiente. No había evaluaciones internas que se tienen que hacer por ley. No había evaluaciones externas. Se ampararon en cierta legislación y es cierto, no tenían por qué hacerlas, pero internas sí tenía que haber y no tenía ninguna. Y también había inconsistencias en el llenado de contratos, información no concordante, gastos sin relación con prioridades de la política pública medioambiental. La siguiente, por favor, Carla. Entonces, una vez pensado esto, una vez aplicado todo esto, el siguiente paso fue hablar con el gobierno municipal. Afortunadamente atendieron a nuestro llamado, fueron a los talleres, al principio un poco reacios a la idea, un poco confrontativos, pero una vez que vieron que el ánimo era colaborar para mejorar las condiciones del municipio para todos, para los habitantes, se abrieron un poco más. Entonces, desde el año pasado estamos en pláticas con ellos para poder implementar todas las recomendaciones que salieron de estos talleres con la sociedad civil en Cozumel. Hicimos una especie de escrito donde delineábamos todos los elementos que se deberían de modificar.
También estamos ideando mecanismos para darle seguimiento y que el gobierno municipal pueda avalar ese seguimiento desde sociedad civil para que haya una apertura ahí en el trabajo y pueda haber un rebote en la acción de la política pública, y a eso le llamamos plan de incidencia para la mejora. Este plan estaba pensado para firmarse en marzo, pero bueno, ya saben qué pasó en marzo, ¿no? Entonces, de marzo a la fecha no hemos podido tener ningún avance por la contingencia sanitaria, más allá pensando que es una isla, que es un puerto, que es el principal puerto del Caribe para turismo. Entonces es bastante complicado por el momento seguir con este proceso. Una vez que pase la pandemia veremos cómo lo podemos echar a andar. Hacer los comités de vigilancia para que puedan darle seguimiento a la acción de gobierno local, replicar el modelo, que esa es una perspectiva ya muy propia. Así como Caregua está replicando su monitor de gasto, nosotros queremos replicar el monitor de desempeño en otros espacios. Lo mismo, por la pandemia ahorita estamos un poco detenidos, pero estamos en busca de financiamiento y de aliados para poder hacerlo. Publicar la documentación de la metodología, estamos para poder compartirla con todos ustedes, publicarlas, hacer alguna especie de presentación para tener la retroalimentación de expertos en el tema de evaluación. Mejorar la plataforma. Hoy día la plataforma es bastante amena, creemos nosotros, sirvió de mucho como elemento pedagógico para las personas de Cozumel, pero siempre hay áreas de mejora, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente revisando cuáles son los puntos que se pueden pulir y sobre todo en términos de programación hacerlo un poco más didáctico todavía. Y por último, mantener contenidos actualizados y avanzar en el carácter desagregado y accesible de la información presentada. Una cosa es que sea amena para el público en términos visuales y otra cosa es que sea entendible. Cada vez lo que intentamos hacer es bajar el nivel de complejidad técnica en el análisis de la información, pero no por eso perder profundidad. Y ese es un reto. Es realmente difícil. Lo técnico supone complejidad casi siempre. Mientras menos técnico lo quieras hacer, muchas veces es simple para entender lo que pasa. El reto aquí es no quitarle esa simpleza para entender los procesos sociales, pero sí para que la gente pueda entender de la manera más simple qué significa un dato o qué significa un enunciado. Entonces, poco a poco seguimos trabajando en eso para poderlo hacer más digerible para la población que no tiene una formación necesariamente, pero que esté interesada en la política pública. Y bueno, eso sería todo. Creo que me pasé un poco, una disculpa. La intención era como hacerles ver este tránsito desde sociedad civil y la comunicación que podemos tener en un lenguaje en común con gobiernos locales y cómo es importante tener canales de comunicación bien claros. Los gobiernos se tienen que abrir, muchos están dispuestos a abrirse, hay que tocar las puertas y como sociedad civil también necesitamos capacitarnos, encontrar esos caminos de lenguaje en común para poder incidir. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, por tu participación. Esperamos que si surgieron algunas dudas o comentarios lo puedan ir poniendo en la caja de chat. Les recuerdo que tienen que poner ahí su nombre y correo electrónico para generar las constancias. A continuación, dar la palabra a Manuel Polo. Él nos va a hablar de la evaluación desde la experiencia de una consultoría. Entonces, pues sin más preámbulos, esperamos que Manuel se presente y nos hable acerca de su proyecto. Hola, buenos días a todos. No sé si, Carla, ¿me puedes comentar si se ve la presentación? Sí, se ve. Correcto. Buenos días a todos. Pues miren, quiero presentar de manera muy breve ahorita un tema que entra mucho en esta lógica que se ha venido llevando a cabo en esta mesa. Las experiencias de evaluación que se ha estado compartiendo, ya vimos un poco la evaluación desde el punto de vista de capacitación, de cómo capacitar y cómo incorporar este componente de evaluación en diferentes capacitaciones para que proyectos sociales puedan tener estos elementos. Ya vimos también ahorita con la participación de Alfredo una experiencia de sociedad civil donde se ocupan herramientas de evaluación para poder incidir en políticas públicas locales y mejorar procesos de la gestión. Y ahorita les quiero platicar un poco desde otra perspectiva de la aplicación de la evaluación, tal vez una de las más comunes o de las que más estamos familiarizados desde la administración pública y desde servicios de consultoría que se llevan a cabo. En México contamos con algunos marcos de referencia que obligan a que la política pública incorpore en sus procesos justamente una etapa de evaluación. Estos procesos están enmarcados en el cumplimiento de obligaciones de un modelo que se llama gestión por resultados, ¿no? La gestión por resultados, dado que es un país miembro de la OCDE y todos los países miembros de la OCDE tienen que incorporar este modelo para tener una planeación gubernamental con referentes homologados
y de una manera sistematizada para orientar el presupuesto a resultados, ¿no? Esto es, el presupuesto público de todos los niveles de gobierno debe estar orientado a cumplir metas y objetivos muy específicos que a su vez tienen que ser medidos a través de indicadores, ¿no? Indicadores y que se validan y que se revisan a través justamente de procesos de evaluación. Entonces, estos marcos de referencia, este modelo de gestión por resultados llega a México aproximadamente y de manera paulatina desde el 2007. Hemos tenido muchos avances en el país en cumplir con estos marcos, sin embargo, todavía vemos muchas oportunidades en la implementación y sobre todo, no solo en la implementación, sino en la relevancia que debe de tener tanto para las administraciones como para la sociedad el poder impulsar que estos modelos sean cumplidos, ¿no? El presupuesto basado en resultados, como ya lo mencionaba, tiene que ver con una planeación presupuestal financiera, donde cada recurso que es gastado por el gobierno tiene que responder a cómo se beneficia a la sociedad, cómo se resuelve un problema público, cómo se atiende un rezago social. Estas planeaciones pues, suelen ser llevadas a cabo por las áreas de la tesorería a veces la oficina de la Secretaría Técnica, a veces las oficinas de planeación estatal, municipal, y bueno, y a nivel federal tenemos ahí a una institución, el Coneval, que dicta cómo deben de, Coneval junto con Función Pública y Secretaría de Hacienda, que dice, da como algunos incluso manuales y metodologías para poder construir indicadores y para poder construir justamente estas herramientas. Estas herramientas, estos instrumentos derivados del presupuesto basado en resultados, que son una serie de indicadores asociados al tema financiero, tienen que ser validados a través de un sistema de evaluación del desempeño. Dicho sistema de evaluación del desempeño justamente es una planeación, una programación de evaluaciones para verificar que lo que se estuvo haciendo, lo que se estuvo planeando y lo que se estuvo presupuestando realmente tuvo los resultados que se estaban esperando, o en dado caso ver el nivel de cumplimiento y el nivel de avance de cada uno de estos indicadores y cada uno de estos temas. El reto principal que tenemos actualmente pues es hacer que estos dos componentes del modelo de gestión por resultados pues sean implementados a un nivel cada vez más profesional, número uno, y número dos, que además sean conocidos, ¿no? Que sean utilizados. Como les decía, uno de los marcos de referencia, bueno, aquí en la primera presentación puse que el marco de referencia de cual iba a hablar ahorita era justamente el informe sobre el avance de cumplimiento y la implementación específicamente del modelo de gestión de resultados. Es un informe que se acaba de publicar por parte de la Secretaría de Hacienda en abril de este año. Este informe ha tenido varias publicaciones en años pasados. A partir de ahora se informa que se va a publicar de manera bianual. En 2018 se había publicado el último, se acaba de actualizar apenas hace poco más de un mes. Y de este informe pues sale justamente las variaciones que hay en el cumplimiento de estas obligaciones. Es importante mencionar que la Secretaría de Hacienda, quien emite este informe de avance de cumplimiento de estas obligaciones para municipios y estados, sacó una nota metodológica nueva donde indica que a partir de ahora la medición en el avance de PBR y CEP va a tener variaciones con respecto a las publicaciones pasadas. Esto es importante mencionarlo porque el mismo documento señala que esto impide una comparación directa entre los avances que se venían reportando en los informes pasados y la nueva metodología que se ocupa para publicar los resultados que a continuación vamos a señalar. Este informe les recomiendo que lo consulten, o sea, lo pueden buscar así, informe del avance alcanzado por entidades federativas y municipios, como se señala aquí en la pantalla, y tiene diferentes gráficas y diferente información sobre cómo los estados y los municipios han avanzado en este cumplimiento. Solamente me voy a centrar en este momento en las obligaciones que tienen que ver con presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño, que justamente es la información que nos da un poco de contexto de en qué punto estamos y de las oportunidades que tenemos todavía en estos niveles. Si consultan ustedes el documento van a encontrar información mucho más amplia sobre planeación, sobre transparencia, sobre control, etc. A nivel estatal, el informe reporta que hay un promedio nacional de 68.2% de cumplimiento en ese tipo de obligaciones, ¿no? Y vemos aquí estados que han reportado un nivel de cumplimiento alto, pegándole al 90%, como Oaxaca, el Estado de México, Yucatán, Baja California.
y tenemos estados que representan pues un rezago importante respecto a los demás, ¿no? Que rondan alrededor del 50% de cumplimiento, como Baja California Sur, Coahuila, Guerrero y Aguascalientes. Esta gráfica pues nos habla un poco de la oportunidad que hay, ¿no? En los estados donde hay mayor rezago en el avance de estos cumplimientos, para poder ahí impulsar procesos de fortalecimiento y de cumplimiento en este punto de la política pública, para poder o justamente tener planeaciones financieras orientadas a resolver necesidades reales y locales a nivel estatal, número 1, y número 2, pues las validaciones de cómo esto se está avanzando a través de evaluaciones. Si vemos la gráfica municipal, pues vemos que el promedio local baja demasiado, ¿no? Teníamos más de un 60% a nivel estatal y el promedio a nivel municipal ronda en el 39.3%. Se dan cuenta, pues la mayoría de los municipios que fueron seleccionados a través de un criterio del municipio con mayor importancia o capital de cada uno de los estados y otro de manera aleatoria por estado, nos da este resultado, ¿no? Un cumplimiento, un avance en el cumplimiento del 39.3%. Esto es rezago en lo local que contrasta mucho con los avances que ha habido a nivel estatal. Las evaluaciones y las planeaciones orientadas a resultados, el presupuesto basado en resultados que debe de implementarse en todos los niveles de gobierno, tiene una muy importante área de oportunidad, un importante rezago cuando nos acercamos al espacio municipal, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa y por qué es tan relevante el tema municipal? Pues el municipio, como todos lo sabemos o tenemos alguna idea al respecto, pues es el nivel de gobierno más cercano a las personas, ¿no? A los ciudadanos. O sea, es el nivel de gobierno con el que convivimos de manera inmediata. Los servicios públicos de recolección de basura, de agua, servicios públicos de atención a mercados, panteones, etcétera, pues recaen sobre los municipios, y pues es ahí donde los municipios pues demuestran que tienen muchas carencias desde la planeación, desde la planeación presupuestal y su consecuente evaluación, ¿no? Es importante mencionarles que esta información es recabada a través de informes de cuestionarios, que la Secretaría de Hacienda manda a los diferentes niveles de gobierno para que ellos mismos suban ahí la información, o sea, indiquen qué apartados se están cumpliendo y en qué nivel los están cumpliendo, y también proporcionen evidencia de ello para que justamente esta medida sea publicada. Y desde ese punto de vista, desde ese punto del proceso de la construcción de estas gráficas de avance de cumplimiento, tenemos áreas de oportunidad importantes, ¿no? Muchos municipios ni siquiera han sabido reportar de manera adecuada la información sobre el cumplimiento de sus obligaciones en presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño. Esta presentación que les estoy dando ahorita justamente y la información que estamos compartiendo tiene que ver más con una experiencia de prestar servicios de consultoría a diferentes niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, para validar, número 1, la construcción del presupuesto basado en resultados, y número 2, el sistema de evaluación del desempeño, y en algunos casos hacer las evaluaciones de desempeño de los programas presupuestales. Entonces, estas dos gráficas que les estoy compartiendo ahorita solamente quiero ocuparlas para contextualizar el reto que hay a nivel de prestar servicios de consultoría, ¿no? O sea, todo lo que ven ustedes aquí en color rojo guinda a nivel municipal, pues son los municipios que tienen más necesidad, que tienen como mayor rezago para poder implementar esos modelos y requieren un fortalecimiento y requieren un acompañamiento técnico para que aumenten su nivel de cumplimiento. Pues los principales hallazgos, nada más para ir recapitulando y cerrar por el breve tiempo que tenemos en esta presentación, es que las capacidades técnicas locales son de un nivel bastante bajo, ¿no? Las capacidades técnicas para poder planear, poder construir indicadores, para poder construir elementos de planeación presupuestal orientada a resultados, no tienen el nivel suficiente para poder realmente reportar resultados y cumplir con lo que con estas obligaciones, ¿no? En muchos casos hay un desconocimiento bastante grande de obligaciones. Hay muchos municipios que ni siquiera conocen cuáles son las obligaciones que tienen en estas temáticas, y por lo tanto es muy difícil evaluarlos, es muy difícil encontrar
cuáles son las áreas de oportunidad que tienen, porque ni siquiera han pasado por el primer paso, que es tratar de hacerlo bien, porque desconocen la norma y desconocen sus obligaciones, ¿no? Y uno de los puntos más importantes que hay que resaltar como una carencia, pues es que no se difunden los resultados de las evaluaciones y no hay una difusión en realidad real de la importancia de estas metodologías, de estos modelos, salvo en los estados donde hay un avance bastante importante en estas temáticas, ¿no? Que como vemos a nivel estatal, pues sí hay un mayor avance en el cumplimiento, y en los municipios, que son muy pocos, que le dan importancia a este tipo de modelos para poder administrarse y para poder implementar una política pública que realmente resuelva los temas urgentes de la ciudadanía, ¿no? Es por ello que nosotros vemos como diferentes oportunidades que tienen que ser implementadas, sí, desde la administración pública, pero también desde la sociedad civil y desde los ciudadanos en general, para poder pedir que haya una rendición de cuentas importante respecto a lo que se está haciendo con nuestros recursos públicos, número uno, y número dos, involucrarnos también en la mejora continua de nuestras administraciones. El gobierno, si bien tiene atribuciones muy específicas para poder administrar los recursos, la ciudadanía también tenemos este derecho y obligación de verificar qué es lo que se está haciendo con nuestros recursos, de verificar que se publique de manera transparente el ejercicio de ellos, y sobre todo, no solamente queremos saber en qué se lo gastan y cómo se lo gastan, sino qué problemas se resuelven, ¿no? Y ese es uno de los puntos más importantes de la evaluación. Entonces, el mayor involucramiento social nos va a ayudar a evitar simulaciones, ¿no? Porque vemos que muchas veces, también en una experiencia dando este tipo de consultorías y acompañamientos técnicos, hemos visto que se cumple de manera parcial solamente para sacar el requisito ante instituciones verificadoras o instituciones que tienen que ver con el cumplimiento del PBR y del SER, pero no tenemos una real implementación que involucre a la ciudadanía, que resuelva los problemas, ¿no? Tenemos mucha simulación en este tipo de administraciones. Y número 3, creo que también es muy importante que las administraciones públicas puedan difundir los resultados de su política pública como parte de sus estrategias de comunicación social. Muchas veces los diferentes niveles de gobierno comparten sus resultados, pero son resultados que a veces no están respaldados en datos, no están respaldados en evidencia, porque no tienen detrás de ellos justamente toda la suficiencia técnica necesaria para verificación, para tener evaluaciones que respalden lo que dicen que están haciendo, ¿no? Esto es, muchas administraciones públicas pueden decir que tienen un gran avance en diferentes materias como salud, educación, servicios públicos en general, etcétera, pero no tenemos informes basados en evidencia con sustento técnico suficiente para que estos reportes o publicaciones de avances que ellos hacen tengan realmente el peso que debería de ser. Entonces, la implementación correcta de estos modelos pues tiene justo esta oportunidad, da la oportunidad de poder información que se reporte, que sea real, que sea respaldada y que pueda ser sustentada ante cualquier instancia, no solamente fiscalizadora como la auditoría o las contralorías, sino entre la propia ciudadanía, que son los principales beneficiados o afectados del buen o mal ejercicio de la política pública. Bueno, ya se cumplieron aproximadamente mis 15 minutos de participación. Estas son algunas de las experiencias y del contexto que hay de la implementación de estos temas técnicos para la construcción de indicadores y orientar el presupuesto a resultados, y de tener también evaluaciones que puedan satisfacer este proceso de política pública tan importante, que es verificar el avance del cumplimiento en metas, objetivos y atender problemas públicos para retroalimentar la política pública y que la próxima implementación de dicho programa presupuestal justamente rescate las cosas que se hicieron bien y atienda las cosas que pudieron hacerse mejor. Nada más quiero cerrar con una invitación a los participantes y en general a las personas que nos dedicamos a esto, en darle a esto un sentido no solamente desde la administración pública como una obligación de la administración pública, sino también como ciudadanos, tratar de involucrarnos un poco más en cuáles obligaciones, cuáles son los aspectos técnicos que nuestros gobiernos deben de cumplir y buscar
en qué medidas se están cumpliendo y proponer o impulsar que esto se lleve a cabo, ¿no? Porque de otra manera va a ser muy difícil que podamos medir lo que nuestras administraciones están haciendo y que podamos sugerir mejoras, ¿no? Y es por eso que también involucramos mucho en estos procesos a la sociedad civil, porque estos puntos de verificación de la política pública son estratégicos para que ellos puedan llevar a cabo propuestas o que puedan también llevar a cabo procesos de incidencia, procesos para poder impulsar sus agendas en el marco de las atribuciones de gobierno a nivel municipal o local. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su presencia en este ciclo, en esta pequeña mesa de talleres, y pues les he dado la palabra a la moderadora. Gracias, Carla. Bien, gracias a Manuel Polo, que nos habló de la importancia de la evaluación desde el punto de vista de la consultoría. Al respecto, me gustaría también comentar que teníamos contemplado que el licenciado Víctor Fajardo nos acompañara por parte de la organización Texo. Sin embargo, él tuvo un pequeño inconveniente y no podrá asistir en esta ocasión, por lo que el compañero Manuel Polo nos habló de esta parte de la evaluación desde la consultoría. Aprovecho este espacio para recordarles que, bueno, ya se va a abrir el ciclo, el ciclo de preguntas y respuestas para que ustedes nos puedan formular sus preguntas en la caja de chat. También para los que nos siguen a través de Facebook, puedan realizar un comentario igual en la transmisión y podamos responder sus preguntas. Al respecto de lo que hemos escuchado hasta este momento, pues me gustaría rescatar esta parte de la capacitación que nos plantea Actúa, ¿no? Es decir, ok, salimos de la licenciatura y muchas veces no tenemos como estas herramientas o no tenemos muy bien aterrizados los conocimientos para poder empezar a aplicar lo que aprendimos durante todos estos años en la licenciatura, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que nos vayamos capacitando y no únicamente cuando salimos de la licenciatura, sino que esta capacitación sea constante. Como lo comentaba Cindy, no solamente para generar procesos de evaluación dentro de los gobiernos, sino también nuestras propias iniciativas que traigamos o nuestros propios proyectos tienen que estar estructurados de una forma correcta para que pueda haber después un proceso de evaluación y ver a la evaluación como un proceso de enriquecimiento. Es decir, todos los elementos que podamos recuperar en estos procesos de evaluación nos sirvan para tener una mejora constante de nuestros proyectos para generar mayores impactos. No irnos únicamente al cumplimiento de metas y objetivos, sino generar un impacto dentro de un problema al cual pretendamos resolver. La aportación de Alfredo Méndez de BIOS me parece bastante interesante, ya que por lo general vemos a la sociedad civil atendiendo problemas operativos o problemas como muy visibles quizá, pero esta parte que ellos traen en coordinación con otras organizaciones de hacer esto de los ay, se me fue el nombre, del monitoreo constante de las acciones de gobierno, de estar ahí presionando esta otra trinchera, me parece muy interesante. Es bueno que se aporte así porque se pueden generar cambios, no únicamente, es una forma innovadora de intentar generar un cambio. Es una forma en la que como sociedad civil se puede participar. Entonces, al respecto me parece muy interesante. Finalmente, con lo que acaba de comentar Manuel Polo, también es importante considerar para qué sirve una evaluación y creo que es un tema que desde gobierno no se ha valorizado de la forma en la que tendría que ser, ya que, por ejemplo, se evalúa solamente para cumplir el objetivo, pero no hay este ciclo de retroalimentación de, bueno, ya me evaluaron, ahora qué pasa, ¿no? O sea, se generan por ley una serie de aspectos susceptibles de mejora, pero no hay un programa para implementarlos, no hay un seguimiento a los resultados de las evaluaciones, ¿no? Entonces, el cumplimiento en normatividad o en número de evaluaciones, pues está correcto, ¿no? O sea, van al 100 los gobiernos, sin embargo, no hay una aplicación o una implementación real de estos resultados, ¿no? Entonces, creo que desde estos puntos que los gobiernos están dejando vacíos, es como sociedad civil podemos atacar también. No solamente el exigir
como cosas muy puntuales, sino decir, oye, pues, ¿qué estás haciendo con ese dinero? Estar monitoreándolos, ¿no? Creo que es una forma en la que la sociedad civil podemos alzar la voz hoy en día. Tenemos a nuestra disposición un mar de información, pero es importante saber sistematizarla, saber generar los insumos correctos para poder decirle al gobierno, oye, ¿qué estás haciendo con los recursos? Oye, ¿por qué nos está generando este impacto? Oye, acá tienes un área de oportunidad enorme y no la estás aprovechando, ¿no? Que los resultados de las evaluaciones sirvan para el proceso de planeación, que creo que es algo que no pasa, ¿no? O sea, se evalúa, se queda ahí el resultado y la planeación del año siguiente no se toma en consideración los resultados que salieron de esta evaluación, ¿no? Y es algo que también podemos aplicar a nuestros proyectos propios. Si evaluamos, generar una serie de resultados que los podamos convertir en insumos para que nuestra planeación del año posterior pueda ser mejor y podamos tener mejores impactos. Bueno, pues no sé si gusten hacer comentarios, preguntas en la caja de chat, los pueden ir anotando para que nuestros ponentes los vayan resolviendo. Ok, bueno, voy a proceder a unas preguntas que nos están llegando por otras vías para que puedan irle dando respuesta, igual de las que les vayan surgiendo en la cajita de chat, nos las pueden ir anotando. ¿Cómo puede hacer presión al gobierno local para que tenga un mayor avance en la implementación del PBR? ¿Hay algún organismo internacional que establezca alineamientos para la evaluación de problemas públicos? No sé quién guste darle respuesta a esta pregunta. Si quieren, yo puedo responder la primera rápido, que era sobre cómo trabajar con gobierno local, ¿no? ¿Sí? Sí. Te la repito. ¿Cómo se puede hacer presión al gobierno local para que tenga un mayor avance en la implementación del PBR? Ya, por legislación. O sea, muchas veces las mismas autoridades locales no conocen que están obligados, ya no por buena voluntad, sino porque hay legislaciones en materia de transparencia y de planeación desde la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos hasta reglamentos internos en algunos municipios. En Cozumel no hay reglamento, por ejemplo, pero en otros municipios de Quintana Roo sí. Sobre, uno, cómo se debe planear. Dos, las metodologías utilizadas. Tres, los procesos de licitación. Todo lo que ya pude explicar en la presentación, básicamente todo ya está reglamentado. Solamente es, porque cada caso es distinto, en cada municipio, en cada estado, verificar cuáles son las condiciones locales de la legislación. Para entonces, si el gobierno todavía no lo tiene a la mano, hacérselo saber y explicarle que también puede tener consecuencias desde administrativas hasta penales para los implementadores de la política pública. En Cozumel había un ligero avance sobre el PBR que había partido de la administración anterior y que en esta se había mantenido. Sin embargo, todavía estaba lejos de alcanzar un alcance real, por lo menos al promedio nacional, como lo explicó Manuel Polo de hecho, en el ejercicio de hace 2 años de Secretaría de Hacienda, en ese mismo documento, Cozumel aparecía muy abajo en ese ranking. Una vez que le explicas al gobierno local esa necesidad, pueden abrirse un poco más. Segundo, como todo proceso de incidencia política pública, pasa por un enfrentamiento o por contraponerse ciertamente desde sociedad civil. Si no hay presión desde sociedad civil, difícilmente va a haber cambios. La presión puede ser de muchas maneras, ¿no? Esto no se refiere como a pelearse a muerte con el gobierno, simplemente ser firmes en la posición, hacerle ver al gobierno por diversos mecanismos que hay elementos que tienen que modificar para la mejora de las condiciones de los ciudadanos y que de no tenerlos, además de las repercusiones legales, tiene repercusiones sociales. Entonces, una vez que pudimos encaminar estos 2 elementos, abrir el diálogo con el gobierno para hacerle ver los elementos de legislación y que sociedad civil se empezó a organizar y empezó a hacer presión por redes sociales, también en la calle, creo que una vez que se lograron conjuntar ambas cosas, el gobierno pudo tener una amplitud muchísimo mayor. Y el supuesto es que esto se pueda aplicar en algún otro contexto, ¿no? Ok. Sí. Ok, tenemos otra pregunta. Es de Nayeli Melina Reyes Mendoza.
Ella nos pregunta, ¿cómo ha sido la respuesta de la sociedad civil a partir de la implementación de los monitores en Cozumel? Fue muy favorable. Sinceramente, nosotros pensamos que al principio, cuando implementamos el proyecto, que iba a estar bastante limitado a un círculo más académico y de activistas medioambientales. Es que hay un micrófono abierto, perdón. Sin embargo, conforme fue avanzando el proceso de publicidad del proyecto, los talleres mismos, vimos que la gente era amplísima. Había periodistas, amas de casa, activistas medioambientales, exfuncionarios, funcionarios actuales. O sea, sí fue bastante amplio. Y conforme íbamos avanzando en los contenidos, más gente estaba interesada. Al punto que al final había como dos tendencias generales. La primera que era, bueno, ya sabemos todo esto, y ahora ¿cómo le hacemos para encarcelar a los que nos han tenido en donde teníamos a Cozumel? Esa era una, ¿no? Y la otra era, bueno, ya tenemos todo esto, ¿cómo le damos seguimiento? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacemos que el gobierno realmente implemente esto? Aquí el otro punto de tensión, creo yo, es una vez finalizado este proceso hay que darle seguimiento. Por cuestiones de distancia, financiamiento, la pandemia y etcétera, eso es un poco complicado ahora. Sin embargo, al menos en Cozumel sí fue muy, muy alentadora la respuesta de la sociedad civil. Y creo yo, como decía desde antes, que el síntoma máximo de esta buena reacción es que el gobierno se haya tenido que abrir y que hoy día se esté planteando no solo la firma, porque por términos de comunicación social, como también decía Manuel, le puede convenir a un gobierno local firmar un acuerdo, sino en términos prácticos el seguimiento al cumplimiento de ese acuerdo. Ese es como el real impacto social que creo yo se puede contemplar dentro de este proyecto. Ok. Bueno, aquí tenemos un comentario. Es por parte de Lisbeth Suárez. Ella nos comenta únicamente reforzar esta parte de la importancia de la sociedad civil en el monitoreo y seguimiento del presupuesto basado en resultados de los gobiernos locales. Necesitamos impulsar estos mecanismos para obligar a estos gobiernos a profesionalizarse y mejorar sus metodologías o incluso conocerla, que en muchos casos ni siquiera las conocen. Nayeli Melina Reyes Mendoza nos comenta, muchas gracias, me interesaría conocer sobre las metodologías para involucrar a las personas en estos procesos y agradecería cualquier información que pudieran enviarme. Entonces, no sé si hay más preguntas por parte de las personas que nos están siguiendo. Al respecto de estos comentarios, yo nada más quisiera también mencionar algo. Justo es muy importante que estas obligaciones en materia de planeación orientada a resultados, de presupuesto basado en resultados y de evaluación del desempeño sean conocidas por la ciudadanía, ¿no? Y uno de los mecanismos que sugerimos para empezar a poder impulsar estas agendas es ocupar herramientas y medios ya ganados que ya se están utilizando, que ya se pueden utilizar para generar un poco de presión al respecto, ¿no? La verdad es que mucho del trabajo que se hace desde sociedad civil para impulsar estas agendas tiene que ver con las solicitudes de información, ¿no? Y solicitudes de información sobre indicadores, sobre árboles de problemas, sobre cuáles son los medios de verificación, sobre evaluaciones que se estén haciendo, ¿no? Las solicitudes de información han sido una herramienta útil en todos estos procesos y que creo que es bien importante utilizarlas y sacarles todo el provecho posible. Parte de lo que hace como servicios también de consultoría, pues es revisar todo el proceso de cumplimiento, desde la identificación de un problema público hasta el diseño de un programa y su consecuente evaluación. Un tip o algo que les puedo compartir de esta experiencia haciendo evaluaciones para diferentes gobiernos es que la mayoría de las veces ni siquiera se ha identificado de manera clara cuál es el problema público que un programa presupuestal busca resolver, ¿no? Entonces, creo que ese es ahí un punto muy importante que se puede tocar, preguntarle al gobierno, bueno, este programa presupuestal, ¿qué problema público pretende resolver, ¿no? ¿Qué es lo que se busca hacer con estos recursos que se están haciendo? Esa es una pregunta clave e indagar al respecto de ello, que nos den evidencia, que nos den realmente información de cómo se pretende resolver un problema público a través del ejercicio del presupuesto y cómo se puede validar a través de indicadores y de un proceso de evaluación, me parece fundamental. Entonces, eso es algo que siempre nos preguntamos cuando estamos revisando indicadores, cuando estamos revisando árboles de problemas, cuando estamos revisando evaluaciones, y creo que también la sociedad civil podría retomar
estas metodologías, este marco de obligaciones a nivel estatal, municipal y federal, para empezar a hacer preguntas muy específicas al gobierno y darnos cuenta si realmente los recursos están siendo utilizados para lo que deberían. Ok, Sandy, no sé si gustas hacer algún comentario al respecto. Sí, perdón, estaba activando mi micrófono. Bueno, primero agradecer mucho la participación de Alfredo y Manuel Polo. Me parece muy importante lo que mencionaba Manuel, de que desde la sociedad civil es importante conocer todos estos elementos para poder ingerir en la política pública. Como les mencionaba con mi presentación, en cuanto a la transferencia de capacidades, es sumamente importante que tengamos ya estos conocimientos en cuanto a todo lo que implica un proyecto, y de esta forma no solo trasladarlo a nuestro propio proyecto social, sino también trasladarlo a qué es lo que compone la política pública, y de esa forma poder tener cierta injerencia. Me parece que llegó otra pregunta, pero bueno, solo quería comentar rápido. Habían mencionado sobre si había algún organismo internacional que diera lineamientos sobre el sistema de evaluación de desempeño. Y sí, se encuentra la metodología establecida por la CEPAL o por el Banco Interamericano de Desarrollo, y la metodología del marco lógico, que son las que más se utilizan en el caso de la política pública. Si bien en las metodologías que da el mismo gobierno no lo ponen tal cual, que de tal organismo retomamos o algo así, sí se rescatan varios elementos. Ok, bueno, entonces doy paso a leer la pregunta que nos llegó. Carlos Lima nos pregunta: hola, una pregunta. En estas responsabilidades que México adquiere como país de la OCDE, en la obligación de planear y ejecutar las políticas públicas y programas sociales de la gestión para resultados, las instituciones tienen que promover este enfoque con las personas que operan. ¿Qué tipo de actividades recomiendan cuando un equipo, desde el administrativo hasta el operativo, no lo conoce? No sé quién gusta dar respuesta a esta pregunta, por favor. Pues quisiera nada más ahondar un poco en el comentario pasado y tal vez después también dejar la palabra a Alfredo, Sandy, que justo en la experiencia impulsando que se cumplan estas agendas a nivel local puedan complementarlo. Aquí no estamos hablando de temas de buena voluntad de las administraciones, no estamos hablando de temas de que quieran o no quieran cumplir, estamos hablando de obligaciones, ¿no? Desde la Constitución, ya en el artículo 134 se habla de que los recursos tienen que ser ejercidos con eficacia, de transparencia, entonces, y ese artículo ya nos da todo un marco de otras leyes federales, como la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal. Hay también ya todo un tema de contabilidad gubernamental que está homologado en todo el país, que su implementación nos obliga a fuerzas, debería obligar a fuerzas a las administraciones a tomar estas obligaciones, a tomar estas responsabilidades y poder implementar de manera adecuada el ejercicio de los recursos. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es hacerles conocer, ¿no?, el marco de obligaciones desde la Constitución hasta las diferentes leyes federales que mencionan cómo se tienen que llevar a cabo estos procesos, número uno. Y número dos, pues hay también instituciones gubernamentales fiscalizadoras que se encargan de revisar cómo se están cumpliendo este tipo de obligaciones. Y también aquí viene una recomendación muy, muy particular derivada de la experiencia haciendo ese tipo de evaluaciones. Los recursos locales, los recursos municipales, incluso a veces los estatales, suelen ser laxos en la implementación de estos modelos, ¿no? Sin embargo, hay recursos federales que son transferidos desde, por ejemplo, el ramo 33, que tienen ya normas, tienen marcos mucho más claros, ¿no?, reglas mucho más claras de cómo deben de planearse y reportarse el ejercicio de dichos recursos, ¿no? Hay, por ejemplo, dos fondos muy, muy famosos que les llegan a los estados y a los municipios,
que tienen que reportar y que son auditados, ¿no? Y que en las auditorías, hay una auditoría que se llama Auditoría de Desempeño, se les pregunta justamente sobre el cumplimiento de estas obligaciones que hemos mencionado. Es el FAIS, es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que le llega a los estados y que después es transferido a los municipios como FISM, el Fondo de Infraestructura Municipal Social. Y otro, por ejemplo, el Fortamun, el Fondo para el Fortalecimiento Municipal. Hay otros fondos que a algunos municipios también les llega, como el Fortaseg, el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad. En fin, estos fondos, como vienen de partidas federales, son auditados y tienen específica atención de parte de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, a veces estos fondos federales que tienen como muchas más reglas y muchos más mecanismos de aplicación, son la llave para poder revisar cómo se está implementando los programas y el presupuesto que se ocupan, los programas que se nutren de estos fondos, ¿no? Y compararlo con el resto del presupuesto, porque esas obligaciones que hemos estado mencionando aplican para cada peso que se gaste en la administración pública. Entonces, pero estos son los más regulados, son fondos que son estratégicos para empezar a incentivar el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, ese sería como un comentario y un pequeño tip basado en la experiencia de cómo podríamos empezar a impulsar estos temas. No sé si alguno de nosotros dos ponentes quisieran tomar la palabra para aportar sobre este punto que nos preguntan. Sí. Me gustaría comentar, perdón. Sí. Me gustaría comentar que, como menciona Manuel, desde la legislación están obligados a conocer todo lo que implica la gestión para resultados. Sin embargo, desde la experiencia, como menciona Alfredo, en su ponencia, muchos funcionarios no conocen las obligaciones que tienen al respecto o no conocen las herramientas que deben de llevar a cabo, desde lo más básico como los árboles de problemas hasta ya cuestiones como indicadores o más complicadas tampoco las conocen. Entonces, en ese sentido, pues lo que precisamente hacemos en Actúa Colectivo cobra mayor relevancia porque capacitamos y, como había mencionado, es agentes de cambio, o sea, un término bastante amplio, pero está enfocado o dirigido principalmente pues a toda aquella persona que está enfocada a cuestiones de proyectos o programas sociales. Por eso es bastante importante la transferencia de capacidades, la formación continua, como mencionaba, para que tanto funcionarios públicos como sociedad en general conozcan estas cuestiones y se pueda tener un mejor resultado. No sé si Alfredo quiera comentar algo más. Sí, algo súper breve sobre la línea que estaba poniendo Carlos Lima. Sí, más allá de la OCDE, como ya dijeron mis compañeros, tiene que ver con legislaciones nacionales, estatales y locales. Si no cumples esas legislaciones, tienes problemas legales tú como administración pública y tus funcionarios responsables. Ahora, supongamos que aún así no lo conocen y que es difícil hacérselo saber porque no hay cercanía con el gobierno, pues siempre está el camino como de la incidencia en política. Todo tendría que partir de un mapeo de actores adecuado, saber quiénes son el personal responsable del área de capacitación, por ejemplo, de formación continua, de mejora regulatoria, no sé de en qué área puede estar alojada en la administración pública que estemos estudiando en ese caso, para tratar de incidir de alguna manera, exponiendo las necesidades que tienen desde la estructuración, diseño, implementación, evaluación de los programas, hasta las repercusiones legales de no tenerlo. Y ya en función de eso y la apertura que pueda tener el gobierno, creo que se puede transitar hacia un mejor fin con la administración que se esté trabajando, ¿no? Como les explicaba en Cozumel, pues el caso es ese. Hubo una apertura debido a ciertas condiciones, cada municipio tendrá las suyas y en los estados pues es también algo muy, muy peculiar y sobre todo siempre creo yo hay que apelar a la evidencia. ¿Cómo se le puede decir a un gobierno municipal, estatal, lo que sea, que no está haciendo bien las cosas? Las organizaciones de la sociedad civil suelen ser muy emotivas, y es, por lo menos desde mi experiencia, tienen muchos elementos discursivos para explicar por qué el tema de agua, de justicia, de medio ambiente es importante y debe ser tomado desde su perspectiva. Y es difícil decir que no es cierto, pero no tienen evidencia contundente, no siempre tienen evidencia contundente del accionar del gobierno, de por qué está mal, uno, y dos, hacia dónde debe de transitar. No hay una propuesta de solución. Si desde sociedad civil esbozamos
una propuesta de solución que tenga que integrar la capacitación de del personal de la administración pública, es muchísimo más viable que lo que estamos planteando pueda llegar a buen fin. Si no consideramos ese tipo de cosas, pues difícilmente vamos a lograr una incidencia efectiva, ¿no? Ok, muchas gracias a Manuel, a Sandy y a Alfredo por su participación y por su respuesta a esta pregunta. Bueno, si no hay alguna otra pregunta más, pues procederíamos a darles un breve espacio a nuestros ponentes para que se despidan. Bueno, no sin antes como dar un comentario en lo personal. Creo que un punto que nos aporta Manuel es bastante interesante, ¿no? Y es algo que desde Actúa se ve, y esto es la parte de la planeación. Considero que si no hay un buen ejercicio de planeación desde el inicio, difícilmente se va a poder llegar a un buen impacto. Y la planeación inicia por la pregunta más simple, que es ¿cuál es el problema al cual vamos a intentar darle solución? Parece ser simple, sin embargo es muy complejo, ¿no? Pero tener claro qué es lo que queremos hacer será quizá uno de los elementos claves para poder tener éxito. Si no tenemos idea de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos impactar, no tendremos congruencia entre nuestras acciones, o nuestras acciones no van a llegar a un buen fin. Si no tenemos congruencia de lo que queremos llegar, ¿cómo vamos a evaluar si hemos cumplido ese objetivo? Entonces creo que desde la trinchera en la que nos encontremos, sea sociedad civil, sea gobierno, sea sociedad civil como con un proyecto, sea sociedad civil intentando incidencia en las políticas públicas, siempre tenemos que tener bien claro cuál es el punto al cual queremos llegar, haciendo uso de las metodologías existentes para la identificación de problemas. Eso es la verdad que una muy buena clave para que todos nuestros proyectos puedan tener éxito, sea el ámbito cual sea. Y bueno, aquí sí es importante pues rescatar esa parte de la capacitación, porque muchas veces tenemos idea de qué es lo que queremos, pero metodológicamente no sabemos cómo plasmarlo, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo, entonces cedo la palabra a Sandy, a Manuel y a Alfredo para que se despidan y pues cerremos este ciclo, esta pequeña mesa. Muchas gracias por la organización, por formar parte de la semana de evaluación. Como ya había mencionado, esta es nuestra segunda participación. Esperamos verlos el próximo año. Y bueno, recordarles nuevamente que desde Actúa Colectivo nos esforzamos precisamente por esta transferencia de capacidades. Entonces los invitamos a que nos sigan en Facebook, si ya nos siguen para que estén al pendiente de todas nuestras actividades, nuestros programas de capacitaciones, que como ya les mencioné, buscan que sea visto un proyecto desde una forma integral y con todas las metodologías que ya mencionamos. Y pues recordar que la evaluación es algo realmente importante para que podamos saber, como ya mencionó Carla, cómo los resultados que estamos teniendo y si realmente se está beneficiando o no a la población. Muchas gracias. De mi parte también agradecerles mucho su presencia en esta presentación. Agradecerles también el interés a través de las preguntas que tienen estos temas y pues la invitación a que sigan a Colectivo Actúa y a BIOS y a Texo para que revisen un poco qué es lo que se ha estado haciendo, cuáles son los proyectos en los que se ha estado trabajando y si les interesa un poco más, como había ahí algunas preguntas, pues bueno, podemos compartirles con mucho gusto las experiencias y algunos documentos o publicaciones que han sido una referencia para nosotros para poder avanzar en esos temas. Entonces los invitamos a que si tienen más interés o quieren conocer un poquito más, nos comenten ahí en las publicaciones de Facebook o se contacten a través de los correos electrónicos que están en la página de Actúa para poder darles algo más de información. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Sí, también solamente agradecer el interés, las preguntas. Cualquier cosa estamos a su disposición desde BIOS en Twitter y en Facebook, como BIOS Participación Política y Desarrollo AC, también en nuestro correo de contacto. Y estas semanas vamos a estar subiendo toda la sistematización
los procesos que tuvimos en Cozumel, por ejemplo, que este es el que estamos exponiendo ahora, pero anteriormente teníamos otros también en materia de evaluación con Secretaría del Trabajo, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, y vinculación con oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes, alguna pequeña investigación que hicimos sobre metodologías de evaluación en el sector privado y en el sector social. Entonces, poco a poco vamos a estar recompartiendo con ustedes en este nuevo proceso que vivimos en BIOS, para que puedan estar al pendiente de todas nuestras actividades, y estamos también al pendiente en el correo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, por último, agradecer a las personas que nos siguieron también a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Agradecer a Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC por su comentario en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan. Espero que todos hayan podido ponernos su nombre completo y su correo de contacto para poder generar su constancia. En caso de que no sea así, bueno, les hicimos llegar un correo electrónico. También por ese medio nos pueden mandar su nombre completo, su correo, en caso de que no lo hayan puesto aquí en la caja de comentarios. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, que seguiremos pues subiendo mayor contenido, tanto de la parte de Actúa Colectivo y la parte también de BIOS Participación Política y Desarrollo. Bueno, pues de nuestra parte fue todo. Agradecemos mucho su participación y seguimos en contacto. Que tengan un excelente día.